Bien, buenos días. Como les comentaba, vamos a hacer un repaso. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra terminal y vamos a abrir nuestro entorno de Ubuntu. Y vamos a empezar con las instrucciones. Lo primero que podemos utilizar es borrar la pantalla. Para eso usamos el comando o instrucción clear. Para ver el contenido de los archivos usamos ls y vamos a poder ver el tipo de archivos. Si queremos ver alguna información particular de algún archivo o de todos los archivos, podemos usar la instrucción ls con la bandera o la opción all, y ahí podemos ver las características de cada lenguaje. Si quiero solamente un archivo, por ejemplo el main.c, basta con que escriba ls-all main.c y me va a decir las características en particular de ese archivo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo. Voy a borrar este archivo de main.c. Para eso dijimos que utilizamos el comando rm o remove. El remove, le damos el nombre del archivo y le damos enter, verificamos que ya no existe en el directorio. Ahora vamos a crearlo de nuevo. Para esto utilizamos ¿qué comando? ¿Recuerdan? Touch, el nombre del archivo, main.c, y esto nos va a crear el archivo en blanco prácticamente. Es un archivo de texto o de plain text. Ahora sí, usamos un editor de texto sencillo que fue el Nano, y Nano nos permite editar archivos de texto. Y empezamos con el programa mínimo del lenguaje C, ¿recuerdan? Entonces dijimos que íbamos a escribirle el tipo de dato de retorno de la función, el nombre de la función main, que es el entry point o punto de entrada de cualquier programa en C. No va a llevar argumentos. Abrimos el bloque y cerramos el bloque de código. Esto lo guardamos, control S o con control O, y con control X salimos. Si vemos el directorio, vemos que seguimos teniendo nuestro archivo main.c. Vemos si creció en tamaño, y ahí tenemos la cantidad de aquí debe estar, debe ser 8 bytes aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a verificar que realmente se escribió algo. Para eso, ¿qué instrucción usábamos? Cat main.c, y ahí tenemos nuestro código. Entonces con esto ya más o menos usamos prácticamente las instrucciones que habíamos visto anteriormente, y el siguiente proceso es verificar que funciona. Dijimos que era el programa mínimo del lenguaje C. Para verificar que funciona hay que compilarlo con gcc y el nombre del programa. El nombre del programa es main.c. Si no hay ningún problema, no nos va a marcar warning ni nos va a decir absolutamente nada. Ahí está. Y para ejecutarlo podemos ejecutarlo con el nombre de salida, y el nombre de salida por default dijimos que era a.out. Comprobemos y aquí tenemos el a.out. Este es el nombre que le pone GCC por defecto a todos los archivos compilados. Entonces este a.out es un archivo ejecutable o binario, y lo ejecutamos a.out. No hace nada, ya se ejecutó, pero no hace nada porque pues no tiene nada el bloque de código, ¿no? Bien, también dijimos que podíamos darle un nombre de salida. Para eso usábamos la misma instrucción gcc, la bandera O de output, salida, el nombre que queremos, por ejemplo mínimo, le vamos a poner a
y le damos la fuente, que es el main.c. Es el archivo que va a agarrar para compilar. Ahora, si vemos el directorio, tenemos un a.out y tenemos un mínimo. Este mínimo ahora es el nombre de nuestro programa. Si lo ejecutamos igual, debe de hacer lo mismo que el anterior. Nada, porque no le hemos puesto nada. Muy bien, ahora vamos a agregarle nuestro famoso hola mundo. Nos vamos al editor, nano main.c, y aquí vamos a escribir print f hola mundo. También dijimos que todas las instrucciones terminaban con un punto y coma, y para ver que este programa funciona, vamos a compilarlo nuevamente. Y nos va a dar unos warnings. Estos warnings no significa que el programa no vaya a correr. Ya lo comprobamos esto en la clase anterior. Lo único que nos está diciendo es que el printf tiene un warning y que no está, digamos que no lo reconoce. Pero el compilador automáticamente le pone lo que necesita para que funcione. Particularmente con esta instrucción, no significa que siempre les va a arreglar el programa. Si lo comprobamos, este mínimo ya nos aparece el hola mundo aquí. ¿Sí? El warning sí compila, porque cuando le damos ls, vemos que seguimos teniendo aquí el mínimo, y ya comprobamos al tener el hola mundo, pues que sí lo compiló. Para evitar que nos aparezca este warning o esta advertencia, pues lo que tenemos que hacer es editar el código de nuevo y agregar la librería de encabezado stdio.h. std significa estándar y la io significa input output, y el punto h es de que es librería de encabezado o punto head, cabeza. Con esto guardamos nuestro programa y volvemos a compilarlo. Lo ejecutamos. Se fijan, ya no nos marcó ningún warning. Entonces ya lo podemos ejecutar y tenemos de nueva cuenta el programa en ejecución. ¿Sí? Ahora lo que nos falta ver es cómo generar el error, qué hacer cuando pasa un error o qué sucede cuando hay algún error. Editamos de nuevo nuestro archivo y le quitamos el punto y coma. Nosotros sabemos que es un error, pero queremos ver qué es lo que hace el compilador con esto. Nos salimos, lo compilamos de nuevo, nos marca un error, pero todavía tenemos ahí un mínimo. Este mínimo es el anterior. Vamos a comprobar que no genera ningún archivo binario. Lo vamos a borrar. Ya no hay nada. Lo compilamos. Es ese -o mínimo y el main. Nos está indicando aquí que le falta el punto y coma. Es muy claro en eso. Y si vemos los archivos, ya no está mínimo. ¿Sí? Entonces, con esto, así de rapidito, resumimos lo que hicimos la clase pasada. Muy bien. Entonces, ahora nos salimos de esta terminal y vamos a trabajar con CLion. Si quieren practicar mucho, les recomiendo que sigan haciendo todos los programas que estamos trabajando en el entorno de Windows, que los hagan aquí. Eso les va a servir bastante. ¿Sí? Compilar
guardar, modificar, cerrar, abrir, eso les va a servir bastante. Pero pues vamos a irnos un poquito más relajados y voy a cargar, bueno, para que quede la secuencia. Ahora vamos a trabajar con CLion. Entonces lo abrimos. Y vamos a crear un nuevo proyecto. A este le vamos a poner al proyecto le vamos a poner el día de la clase de hoy, que es 08/02/2024. Este va a ser el nombre del proyecto. Y le voy a poner que sea de C, un ejecutable de C. Le vamos a poner el C23, el más reciente. 08/02/2024. Por defecto nos crea un main.c y para que funcione como el que estábamos trabajando anteriormente le vamos a poner aquí void, le quitamos el return y tenemos aquí nuestro hola mundo. Lo único que hace este programa es agregarle al final el carácter de control. Este equivale a un enter para que no aparezca como estaba anteriormente. Cuando lo ejecutábamos aparecía el hola mundo. ¿Dónde está? Así aparecía. Ahora ya va a aparecer el wmata. Bueno, ya no va a aparecer esto, ¿no? Porque estamos trabajando en el IDE. Para ejecutarlo podemos utilizar el botoncito de aquí y automáticamente va a ser la compilación, o presionamos Shift F10 con este entorno y en la parte inferior nos va a dar la salida. Hola mundo. ¿Sí? Entonces, y lo primero que vamos a hacer, dijimos que íbamos a ir trabajando con un proyecto sencillo hasta hacerlo un poco más complicado. Entonces vamos a hacer una calculadora extremadamente simple que sume, reste, multiplique y divida dos números solamente, ¿sí? Y dos números fijos. Todavía no vamos a declarar variables, simplemente es para que vayamos practicando un poco las instrucciones de salida de pantalla. Entonces podemos ponerle ahí printf mi calculadora versión 0.0. Para que nos brinque le vamos a poner el diagonal n y ahí está. ¿Sí? Luego le ponemos printf, le podemos poner que suma dos puntos y vamos a ponerle 5 más 4 es igual a 9. Empecemos con esto, muy sencillo. ¿Sí? Y ahora vamos a ponerle, bueno, el diagonal n, punto y coma, y aquí le decimos gracias por utilizar nuestra calculadora. Bien educados nosotros. Ahí está. Lo grabamos, lo ejecutamos. Vamos a ver si no tenemos errores. Ahí está. Mi calculadora versión 0.0 suma 5 más 4 es igual a 9 y gracias por utilizarla. No estamos usando variables, no estamos usando expresiones, no estamos usando absolutamente
nada, simplemente imprimiendo directamente. ¿Sí? Ahora ustedes traten de hacer las siguientes 4 operaciones. ¿Sí? Con los mismos números o con otros números. Entonces, yo lo voy a hacer. Ustedes traten de no copiar porque están practicando. Y no se equivoquen en las operaciones. 5 menos 4, 1. Y aquí va a ser resta. Aquí abajo le ponemos multiplicación. Podemos usar otro tipo de cadena de control. Le ponemos a poner T. A ver si le podemos alinear los resultados. Vamos a ver si no vamos a ponerle más. Diagonal T de tabulador o de tab. Creo que le va a faltar otro. Pero ahorita vemos. Multiplicación. 5 más 4. 5 por 4. Es igual a 20. Y vamos a poner una división más sencilla. 10 entre 2 es igual a 5. Lo ejecutamos. Y aquí están. Vamos a ocultar los acentos para que no se nos vea tan mal aquí. Y aquí están los resultados. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Se fijan? Estos dos están alineados. Es por el diagonal T. Para que quede con este, me parece que necesita otro. Y la división también ocupa 1. Y aquí ahí está. Todos los resultados quedaron alineados. Para eso utilizamos diagonal T o /T. Ahora vamos a hacer nuestra versión 0.1. ¿Cómo le podemos hacer para que esto sea más dinámico, para que sea cualquier número y no tenga que yo calcular el valor? Si yo le pongo 5 más 5, yo tengo que hacer la suma, ¿no? Y ponerle el 10. Que lo haga la computadora, independientemente de cuál número sea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la interpolación de cadenas. Esta versión vamos a dejarla con números fijos, pero vamos a ponerle que el resultado lo calcule. Y se lo vamos a dar aquí. 5 más 4. Porque este es el argumento que le va a inyectar a mi cadena y es posicional. Si yo solamente tengo 1% de, va a ponerle el primer elemento que se encuentra. Si tengo 2, lo va a ir poniendo de a 1 por 1, en orden, ¿de acuerdo? Entonces voy a probar que esta versión funciona. Y aquí está, me dio el 9. Entonces, si yo modifico y aquí le pongo, como dije hace rato, le pongo el 5, pues claro, aquí tengo que cambiarle el 5. Lo ejecuto, ya no lo calculé yo mentalmente. Y automáticamente lo calcula, ¿de acuerdo? Esta es una manera de utilizar los argumentos en interpolación de cadenas.
Y así podemos hacer con todo lo demás. El resultado no nos importa, le ponemos %d y aquí le vamos a poner pues el mismo 5 menos 4 y aquí abajo le ponemos %d (5 por 4) y aquí vamos a ponerlo igual para provocar un error. %d. Vamos a ver si nos lo toma como error. Y vamos a ponerle 10 entre 2. ¿Sí? Recuerden que le dije que C hacía lo que nosotros le dijéramos. Si estaba bien o mal, lo iba a hacer. Entonces, ya tenemos aquí nuestras operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Lo está calculando automáticamente. Y lo vamos a ejecutar. No marcó ningún error. Y nos dio la división. Nos la dio bien. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Le vamos a poner aquí un 3 y le cambiamos este 3. Lo ejecutamos. Y me está dando el 3. ¿Qué está haciendo? Lo está redondeando de manera automática. No necesité ponerle ninguna función extra ni adicional para hacer que le quitara los decimales. ¿Sí? Esto se llama casting implícito. Automáticamente el compilador dice, tengo una división, pero esa división es flotante. Pero quieres que lo imprima como entero, lo imprimo como entero. Digamos que eso dice. ¿Qué pasa si yo quiero que sea como flotante? Bueno, pues entonces uso la letra F de float y entonces ya va a cambiar. ¿Sí? Aquí me está marcando un error. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Lo hizo, pero mal. La D es para enteros, sí. ¿Por qué lo hizo mal? Si recuerdan, en la clase anterior yo les comenté que el lenguaje C era tipado. Y yo estoy dividiendo dos enteros. ¿Sí? Y le estoy diciendo que lo haga flotante. Digamos que ahí el casting implícito no funciona bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? El truco regularmente es convertir un entero a flotante y automáticamente entra en acción el casting implícito. Entonces, si yo aquí le pongo 3.0, ya quito el error, ¿ya vieron? Lo ejecuto. Con que uno de los dos elementos sea del tipo de dato de salida, automáticamente hacen el casting implícito, no es explícito. Yo no le dije que lo hiciera, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer 10.0 y le pongo a este un 3 y me sigue manteniendo los decimales. ¿Sí? Este es un casting implícito, lo pone con flotante. Si no quiero más decimales, si quiero nada más 2, pues aquí le ponemos una máscara que diga 2 enteros y 2 decimales. Y ahí tenemos 3.33, con eso lo recortamos. La precisión ya va a depender de ustedes. Entonces, con esto entramos a uno de los temas más importantes que tiene el lenguaje C, que es el casting. Ahora vamos a hacer nuestra versión 0.2 y vamos a hacer
que esos valores que le estamos dando dentro del printf sean variables. ¿Sí? Para declarar una variable entera, basta con que yo escriba la palabra reservada int, el identificador o nombre de la variable, y le asigne un valor. Vamos a hacerlo de manera directa, n1, punto y coma. O puedo hacer int n2, punto y coma, y posteriormente le asigno el valor. Cualquiera de esas dos formas de declarar la variable, asignarle valores, es correcta. ¿Qué me queda ahora? Bueno, pues cambiarle la estructura a cada uno de estos printfs. Como ya tengo mis variables, ahora lo que le voy a decir es que este sea un decimal más otro decimal va a ser igual a otro decimal, pero dijimos que eran posicionales. Entonces quiero que el primer valor sea n1, el segundo n2 y el tercero la operación. ¿Sí? Vamos a comprobar la suma solamente en este momento. Y aquí está, la suma es 5 más 5 es igual a 10. Hace exactamente lo mismo, pero ahora yo puedo cambiarle los valores directamente a la variable. Y el programa se va a encargar de... perdón. Sí. Aquí tenemos que ponerle n1 más n2. Ahora sí. No. Así. Ahora sí. Tenía los valores constantes. Ahora ya los tiene variables. Entonces, creo que es más sencillo que borre todo esto. Y ahí tengo los suma, resta, multiplicación, división. Aquí tenemos un solo t, aquí también, y aquí eran dos. Entonces este es menos, este es por, y este es división. Y aquí es donde vamos a tener un pequeño conflicto, pero vamos a ver qué es lo que nos marca así como está. Aquí le damos la operación y aquí le damos la operación. Bien, aquí hay un problema de casting. Lo vamos a dejar así. A ver qué es lo que pasa. Primero vamos a ver si le atiné a los tabuladores. Entonces lo corremos. Aquí me sobró este. Ahí está. No, sí faltaba. Bueno, los cálculos están bien, ¿no? Menos este. ¿Por qué? Porque nos falta un casting. Nos falta convertir un tipo de dato a otro. ¿Sí? Esto en C es muy sencillo. Yo le puedo poner aquí float. Era al revés.
Y con esto, ahora estoy haciendo un casting explícito. Estoy indicándole que quiero que N2 sea float. N1, por supuesto, sigue siendo entero. Pero no es que N2 lo cambie a float. Simplemente para la operación lo va a utilizar como float. Porque N2 va a seguir siendo entero. Lo ejecutamos. Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces dijimos que teníamos dos tipos de casting. El implícito y el explícito. El explícito yo le indico, quiero que sea de este tipo de dato. Y este casting es para tipos de datos numéricos. ¿De acuerdo? Y pongámosle que aparezcan 2 decimales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer la versión 0.3 y en esta vamos a utilizar variables, una variable para cada operación. Entonces yo puedo declarar int suma es igual a n1 más n2 y así cada una de estas operaciones. Resta, multi, divi. Le cambiamos a resta, multiplicación, y aquí quiero que tenemos que hacer hacemos nuestra división float y hacemos un casting explícito sobre cualquier variable. Normalmente uno la hace sobre la que va en el divisor. Ahora lo que nos queda es reemplazar la operación por la variable que estamos definiendo. Suma, resta, multi y divi. Y vamos a ver si nuestro programa sigue funcionando igual. Ahí está. Esas fueron las 4 variables que agregué. Ahora vamos a hacer nuestra versión 0.4. Si se fijan, la lógica de la calculadora, todo está dentro del main. Vamos a separarla. Vamos a aplicar el paradigma divide vencerás. Y vamos a crear una función que haga las operaciones directamente. No me voy a meter con argumentos en este momento, pero sí vamos a ver lo que es el scope o ámbito de las variables. Entonces, empecemos. N1 existe dentro del main, ¿sí? Solamente. Entonces, si yo creo una función que se llame sumar, la tengo que crear en la parte de abajo del main. Eso es lo recomendable. Aquí voy a crear una función que se llame sumar. Vamos a empezar creándola como void. Sumar. Y abrimos un bloque. ¿Sí? Yo aquí puedo poner print suma este mismo printf de aquí arriba
lo puedo poner aquí. Pero me está marcando rojo N1, N2 y suma. ¿Por qué? Porque N1 solamente existe dentro de este bloque. Entonces, el scope de N1 tiene que ser global. La declaramos afuera y ya no nos está marcando un error. ¿Sí? Entonces significa que este N1 va a existir en todo el programa. En todo mi programa .c, ahí va a existir. Entonces, ahí la tenemos. Luego, pues voy a mover prácticamente todo este código en esta versión y vamos a hacer los ajustes se fijan, N1 no lo puedo usar aquí. Vamos a regresar este código y para que esta versión nos funcione como está, así como está, es la versión .4, vamos a hacer la operación aquí adentro. N1 más N2. ¿Sí? Esto no lo ocupamos, entonces vamos a comentarlo. Bueno, voy a comentar hasta aquí, porque las demás sí se van a seguir ocupando. Me está marcando error aquí en suma. ¿Por qué? Porque suma ya no existe. Entonces, aquí lo que voy a mandar a llamar tiene que ser esta función sumar, pero función sumar ya imprime todo eso. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es eliminar esta línea y mandar a llamar la función sumar. ¿Sí? Se llama sumar, ¿verdad? Y aquí se llama sumar. Y no la reconoce. Bueno, para eso, en C, una vez que yo declaro una función, hay que indicarle al compilador que en algún lugar va a estar esta función. Entonces hay que definirle el prototipo. Este es el prototipo de la función. Y el prototipo de la función es exactamente el mismo encabezado. Aquí arriba le ponemos punto y coma. Es el encabezado de la función sin el cuerpo. ¿Sí? Y ahora sí, se fijan, ya no me está marcando error aquí. ¿Por qué? Porque sabe que en algún lugar existe una función sumar que está implementada al final. Entonces el compilador se encarga de encontrarla y expandir este código. Entonces este programa hace lo mismo, pero mediante el uso de funciones. Estoy separando la lógica de mi negocio, así le llaman, o la lógica de mi programa en varias partes. ¿Sí? Si tengo que modificar la suma para que haga cualquier otra cosa, simplemente voy y modifico mi función sumar y después mi programa lo ejecuto y así la voy probando. Entonces, veamos que funcione esto igual que como lo teníamos. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Ahora ustedes modifiquen los demás. Creo mi función restar y me traigo este renglón de resta. Lo ponemos aquí, le ponemos la operación, borramos la resta, voy a borrar ya todos
Entonces aquí mando a llamar, comento la línea y mando a llamar después restar y declaro el prototipo void restar. Ya no tengo error. Ahora me falta multi. Declaramos multi. Le copio la línea que tengo aquí arriba. No la estoy borrando porque después vamos a utilizarla para la siguiente versión. Y ahora es N1 por N2. Ahí está. Ya nada más me falta agregar el prototipo de la función void multi. Vamos a poner el nombre completo, multiplicar, punto y coma. Aquí abajo le ponemos la llamada de la función. Y cambiarle el nombre, multiplicar. ¿Qué nos resta por hacer? Dividir. Bueno, pues ya sé que tengo que poner el prototipo, dividir. Luego me tengo que llamarla. Comentamos la línea y ahora hacemos su implementación. Void dividir y pegamos la división. Y ahora aquí es N1 entre, hacemos el casting explícito, float, N2. Y nuestro programa va a hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Las mismas operaciones. Solamente que ahora ya estructuramos nuestro código de otra manera. Entonces nuestra primera versión con funciones quedó de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que las funciones hagan su función, hagan su trabajo, que retornen el valor. Lo primero que hay que hacer es ponerle que es entera a todas las funciones que pusimos como prototipo. Le vamos a poner que son enteras menos a la división, porque la división lo que va a calcular es un flotante. Nos vamos a la función y entonces aquí le vamos a poner entero. Esta es la implementación de la función. Dijimos que eran enteras. Ya le estamos quitando el error porque ya corresponde con el prototipo como le indicamos. Este es float. Y ahora nos va a marcar aquí una advertencia que la función no es void y necesita obligatoriamente un retorno. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Bueno, pues vamos a retornar. Seguimos trabajando con variables globales. A retornar la operación directamente.
Y aquí tenemos ya nuestras funciones que retornan enteros y flotantes. Ahora sí, estas llamadas ya no las podemos hacer. Así es, aquí está el comentario. Y vamos a ponerle, creo que vamos en la versión .5, ¿no? Ahora ya vamos a usar directamente la función sumar como argumento en el printf. Y ahora restar. Tiene sentido, ¿no? Multiplicar y dividir. ¿Se fijan? Estas de aquí ya no las necesitamos ahora sí, porque ya tenemos nuestra función que implementa la lógica de la operación y se convierte en este bloque. Tengo las dos variables globales, en este caso son globales, y sumar. No las puedo poner locales porque si fueran locales no las podría usar dentro de la función. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si funciona. Y hace nuestro programa exactamente lo mismo, pero está mejor estructurado. Prototipos, variables globales, el programa principal y la implementación de las funciones. Ahora vamos a hacer la versión 0.6 y en esta no vamos a manejar variables globales y vamos a ir poco a poco resolviendo cada uno de los problemas que nos dé. El primero que va a ser es aquí, porque entonces la variable n1 y n2 no existen. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a redefinir nuestro prototipo. Vamos a hacer sumar, que va a recibir un número y otro número. Le voy a poner A y B para que vean que no tiene que ver el nombre del identificador, puede ser cualquiera. Ahora me voy a ir a la parte donde está la implementación. Me está marcando error. ¿Por qué? Porque la firma de del prototipo no corresponde con la firma de la implementación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es int A, int B. Vamos a ver, ya no nos marca el error y tampoco aquí arriba. Como le cambié el nombre a N1 y N2, ahora lo que tengo que retornar va a ser la suma de A más B. Y entonces ya estoy utilizando variables globales, digo locales, y cuando mande a invocar la función le voy a invocar con N1 y N2. Aquí estoy invocando la función. Y esto mismo que hice sobre sumar hay que hacer sobre las otras tres funciones. Modificar el prototipo y modificar
la implementación. Y cambiar las variables. Si no le hubiera puesto A y B y le hubiera puesto N1 y N2, no tendría que ser cambios. Pero lo hice para que vean que una cosa es la variable con la que le manda a llamar y otra es como la función lo reciba. A menos B, A por B y A entre B. Muy bien. ¿Qué nos falta? Bueno, pues aquí va a ser N1, N2. N1, N2, N1, N2. Y si ejecuto mi programa, tenemos el mismo resultado, pero ahora sí nuestro código está más optimizado. Si se fijaron, yo dije aquí, invoco la función. Aquí la estoy invocando. ¿Qué pude haber hecho? Pude haber hecho algo así como esto. Como sé que la función retorna un valor, mi siguiente versión podría ser la versión .7, donde yo declaro mis variables. S es igual a sumar N1, N2 entera, y aquí le pongo el valor de S. Entonces aquí tengo la función asignada. ¿De acuerdo? Entonces esta versión tiene un mix entre invocación y asignación. Aquí le estoy invocando la función porque el printf recibe el valor y aquí la S recibe el valor que retorna sumar y ese es el que le pongo al printf para que lo utilice. Y esta versión pues también va a ser lo mismo. Ahí está. Y nos vemos la siguiente clase.